Muy buenos días, queridos hermanos de la Congregación Cristiana Génesis. Les habla el pastor Fernando Gómez. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema que me bendijo mucho. Este fin de semana, por razón de Tabernáculos 2020, el pastor logró conectar con los hermanos de Miel San Marcos y el hermano Josué Morales, que es uno de los directores de este grupo tan hermoso, compartió una palabra en este evento por formato digital, que fue una bendición. Ojalá que usted lo haya oído. Y si no lo ha oído, te invito para que lo oigas. Yo quisiera en esta oportunidad, con el permiso de nuestro hermano Morales, sintetizar algunas ideas, porque creo que son sumamente importantes. Reconozco delante de ustedes que esta es una enseñanza que fue dada al Señor, a nuestro hermano Josué, y yo lo que hago es hacer una síntesis y compartir con ustedes algunas ideas que son de muchísima bendición. Una de las cosas preciosas de los hijos de Dios es la oportunidad de adorar a Dios, de alabar a Dios, de levantar nuestras manos, de levantar nuestra voz, nuestro corazón, nuestro espíritu, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Señor. Qué alegría cuando estamos en nuestra iglesia y hay una presencia especial, una gloria especial, y nos emocionamos y nuestro espíritu se goza en su presencia, como dice la palabra de Dios. Pero también es importante recordar, y esto es el eje central de esta enseñanza, que también tenemos que adorar cuando las circunstancias no nos son favorables. En esos tiempos difíciles, en esos tiempos de calamidad, de tribulación, también tenemos que levantar nuestras manos al Señor y dar gracias y ser agradecidos por lo que Él nos ha dado. Y de alguna manera también ser agradecidos por lo que Él nos ha quitado. Y quiero mostrártelo por la palabra de Dios. Yo creo que la enseñanza que el hermano Josué Morales nos dio es precisamente eso. Es que aún en tiempos difíciles como lo que estamos pasando en esa época, tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y el hermano Morales nos enseñó varios ejemplos que quiero compartir con usted. En esta oportunidad quiero compartir dos casos. El caso de David. David era un jovencito que estaba en el palacio del rey Saúl. Dios lo había enviado ahí porque Saúl quería un músico que tocara, porque tenía problemas de carácter espiritual, y dice la palabra que había una unción especial en David, y cuando él tocaba, cuando él ministraba la música, el espíritu aquel maligno se iba de Saúl y él encontraba paz. Pero Saúl se da cuenta que Dios ya había elegido a David como sucesor. Y entonces él entra en un celo. Y entonces procura matarlo. Y entonces David no tiene más alternativa que huir de palacio. Y huir al desierto de Judá, al sur de Jerusalén. En una circunstancia sumamente difícil, no era fácil. Era desierto, no había agua, no había techo, no había comida. Había sol durante el día, mucho calor, frío en la noche. Y además de eso tenía que estarse escondiendo en las cuevas, porque Saúl lo perseguía con parte de su ejército. Era un tiempo difícil para David, porque él estaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Pero en el Salmo 34, nos contó el hermano Josué Morales, David dijo lo siguiente, y quiero leértelo. Salmo 34, verso 1 en adelante. A partir del verso 1, verso 7, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Apunte eso, querido hermano. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en toda circunstancia, aun en medio de la tribulación. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias.
El verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué linda palabra, qué linda aplicación que hizo el hermano Morales cuando nos dio esta enseñanza en Tabernáculos 2020. Aún en medio de las circunstancias difíciles, tenemos que alabar a Dios y ser agradecidos a Dios, porque aunque no lo percibamos y aunque no lo veamos, el Señor está con nosotros y nos está defendiendo. El otro caso precioso también que el hermano Job anotó fue el caso de Job. Job había perdido todo por voluntad de Dios, pero dice la palabra de Dios que su hacienda le fue quitada, su ganado le fue robado, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos. Sus criados también fueron matados a filo de espada. Y dice la palabra de Dios que también fuego de Dios cayó y quemó las ovejas y las consumió. Y dice la palabra que todavía estaba un siervo contándole a Job aquella desgracia cuando vino otro, que le dijo, mira, 3 escuadrones de caldeos llegaron y se robaron los camellos y mataron los criados. Y dice la palabra también que mientras le contaba esa tribulación, esa mala noticia, y le dijo que tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de tu hijo primogénito, y un gran viento, dice, vino del lado del desierto y azotó la casa y cayó sobre los muchachos y murieron. Y en el verso 20, vean lo que hizo Job. Dice la palabra que Job se levantó y rasgó su manto en señal de luto, y se rasuró su cabeza y se postró en tierra, en ceniza. Y dice la palabra que adoró. Qué ejemplo más extraordinario. Porque humanamente, pongámonos en el lugar de Job. Imagínense ustedes la tristeza, qué golpe más fuerte, qué sensación más difícil. Sus hijos habían muerto, le acaban de dar la noticia, todos sus bienes habían sido robados, le habían sido quitados. Pero dice la palabra que él entró en luto, pero se postró en tierra y adoró. Un ejemplo de cómo tenemos que adorar y reconocer la soberanía de Dios, aún en circunstancias difíciles, aún en circunstancias en las que no podemos entender por qué y para qué están pasando las cosas. Y dice la palabra en el verso 1 que Job dijo algo impresionante que tenemos que recordar siempre. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el verso siguiente, el verso 22 dice, y en todo esto, en toda esta tribulación, en todas estas circunstancias difíciles, dice la palabra que no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una de las circunstancias o de los pasajes que difíciles, no porque yo no crea en ello, sino por las personas, es aquel pasaje que dice, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Yo creo en la palabra, yo creo en Dios, y yo creo que eso es cierto. Pero qué difícil es decirle a una persona que ha recibido una noticia difícil, decirle que lo que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y yo creo que en esta oportunidad David, el rey David y Job nos enseñan a nosotros a confiar en el Señor aún en medio de las circunstancias difíciles. A confiar que el Señor, aunque nosotros no lo estemos entendiendo, Él está actuando a nuestro favor porque somos sus hijos. Y Él lo dijo a nuestro favor que Él estaría siempre con nosotros. Padre, yo bendigo esta hermosa palabra compartida, Señor, en Tabernáculos 2020 para nuestro hermano José Morales. Gracias por el ánimo y gracias por el consuelo que nos das a través de estos ejemplos. Padre, yo bendigo a mis hermanos donde quiera que estén y que esta palabra los bendiga y que los anime. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y nos veremos pronto para bendecirnos y para saludarnos como siempre lo hemos hecho. Que Dios te bendiga.